Según lo establecido por la reforma tributaria, desde el 1 de enero de 2015, hay algunos beneficios que desaparecerán para las pymes que no estén acogidas a regímenes especiales de los artículos 14 bis o 14 quater. Por ejemplo, ya no podrás postergar la tributación sobre rentas que no hayan sido retiradas de las compañías o también gozar de la exención de primera categoría. Queremos conocer más de este tema y para eso nos acompaña el abogado Claudio Bustos. Claudio, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a usted. ¿Le parece, Claudio, que aplanemos un poco la cancha de información para todas las personas que nos están viendo? ¿Cómo podemos entender, cómo se puede definir lo que es el artículo? Partamos, por ejemplo, por el 14 bis, que actualmente está para la ley de impuesto a la renta en nuestro país y especialmente enfocado para las pymes. Claro, el régimen 14 bis es un régimen especial para las pymes que básicamente permite postergar tributación tanto a nivel de las rentas que genera la sociedad, a nivel del impuesto que debe pagar la sociedad, como a nivel del impuesto de los socios. Es decir, se posterga el 100% de la tributación y esto simplemente sujeto a la condición de que las rentas no se retiren de la entidad. Mientras las rentas permanecen invertidas en la empresa, en el negocio, no hay tributación con el impuesto de primera categoría que paga la empresa, ni tampoco con el global complementario del socio persona natural, tributación que se genera solamente cuando se produce el retiro de las utilidades desde la empresa. Es decir, si actualmente una pyme, estoy simplemente inventando, ganó 50, 60 millones de pesos en un año, pero ese dinero se invirtió ya sea en maquinaria, ya sea quizá en infraestructura, en abrir otro local, por ejemplo, entonces la pyme no paga impuestos por esa utilidad ya que fue reinvertida. Exactamente, así es. Eso sujeto obviamente a ciertos límites de ingreso para la empresa, de tal manera que las entidades que se beneficien con este régimen sean efectivamente pymes. Por eso que la ley contempla un límite de ingreso que debe tener la empresa como promedio, se calcula como promedio cada 3 años, de un máximo de 5.000 UTM. Eso son aproximadamente 200 millones de pesos como promedio de ingreso cada 3 años que debe tener la empresa para mantenerse dentro del régimen. Incluso se permite que dentro de un año pueda tener hasta 7.000 UTM, un poquito más de ingreso, en la medida que mantenga cada 3 años el promedio de las 5.000. O sea, en promedio, si es que hubo facturación, es decir, hubo negocios, hubo ventas por 200 millones de pesos anuales, como usted decía, quizás un año puede vender 300 millones, otro año puede vender 100 millones, pero se mantiene ese promedio de 5.000 UTM cada 3 años, están acogidas entonces a este régimen. Así es, exactamente. Muy bien. Hablemos ahora del 14 quater. ¿A qué se refiere ese artículo? El 14 quater lo que hace es otorgar una exención para las pymes. Si el 14 bis lo que hacía era postergar impuestos, simplemente era una postergación, porque cuando yo retiro tributo, en el caso del 14 quater hay una exención desde el punto de vista del impuesto que paga la empresa, es decir, el impuesto de primera categoría. Y esa exención se aplica sobre una base que puede llegar a un máximo de 1.440 UTM, en pesos es aproximadamente 58, 60 millones de pesos en el año, que si lo tomamos una tasa de 20% de impuesto anual, significa un ahorro de aproximadamente 12 millones de pesos de impuesto en el año para esa pyme. En este caso también hay ciertos límites de ingreso que debe cumplir la empresa, pero son límites bastante más amplios que los que establece el 14 bis. ¿Por qué se produce esa exención? Es una exención básicamente que lo que busca es favorecer a la pequeña y mediana empresa. Hay que pensar que una empresa que genere ingresos por 1.000 millones en el año, que en este caso es más o menos el límite hasta el cual se aplica el beneficio, es una empresa que todavía es considerada dentro de la categoría PYME, es una empresa en crecimiento, en desarrollo, y evidentemente lo que el legislador quiere es tratar de facilitar ese proceso, otorgándole de esa manera una exención a la empresa. La exención, eso sí, eso hay que dejarlo bien claro, se aplica solamente hasta el límite de base que he señalado, es decir, solamente hasta las 1.440 UTM, que son estos 60 millones, pero la empresa puede tener ingresos de hasta 1.000 millones aproximadamente en el año y todavía va a gozar de la exención hasta el monto antes señalado. Pero esos 50, por ejemplo, si lo entendí bien, si por ejemplo una pyme tiene utilidades hasta 58 millones de pesos, hasta ese tope entonces la pyme está exento de pagarlos, ¿y tributación por esa utilidad? Exactamente, hasta ese monto de utilidad está libre exenta de pagar el impuesto. ¿Utilidad retirada? De primera categoría. ¿Utilidad efectivamente retirada? Sobre la utilidad de la empresa.
Claro, es utilidad no retirada, es utilidad antes del impuesto terminal que paga el socio. Esta es una exención a nivel del impuesto que paga la empresa, que es el impuesto de primera categoría. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede después de que se aprobó la reforma tributaria a partir del 1 de enero de 2015? Tengo entendido que se termina el 14 bis y se termina el 14 cuater. Así es. A partir del 1 de enero de 2015 estos regímenes desaparecen, sin perjuicio de lo cual las empresas que al 31 de diciembre de este año estén ya acogidas a estos regímenes los pueden mantener hasta el 31 de diciembre de 2016, tal como se aplican hoy día. Pero si una empresa llega al 1 de enero de 2015 sin estar acogida a alguno de estos regímenes, va a quedar simplemente acogida al régimen normal hasta el 2017, oportunidad en que podrá optar por el régimen preferencial nuevo del 14 TER. Entonces el llamado es a que las pymes que ya están acogidas al 14 cuater tienen que estar tranquilas porque podrán gozar de esos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2016. Así es. El llamado entonces importante es para las pymes o para las sociedades que no estén acogidas, que lo hagan hasta antes del próximo martes para poder optar a estos beneficios por 2 años más. Exactamente, exactamente. La oportunidad existe ahora para las empresas que se estén creando, las pymes que se estén constituyendo, de poder en el trámite de inicio de actividades entonces acogerse al régimen del 14 bis o del 14 cuater y poder gozar de estas franquicias hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Por lo general las pymes están acogidas a estos beneficios, a estos regímenes? Por lo general sí, cuando tienen conocimiento de la existencia de los regímenes. En mi opinión, si en muchos casos estos regímenes no se aplican es porque la gente los desconoce, es básicamente por esa razón, pero hay una gran cantidad de pymes que sí se encuentran acogidas a ello y por eso que este fue un tema tan relevante para la SECH durante toda la discusión del proyecto de ley, en el sentido de que se mantuvieran estos regímenes o se sustituyeran por uno que lograra equipararlo en cuanto a beneficios. ¿Qué es lo que tienen que hacer las pymes para acogerse si es que no están acogidas antes del próximo martes? Tienen que, básicamente, las que se estén constituyendo ahora en diciembre, en el aviso de inicio de actividades, cuando inician actividades ante impuestos internos, en ese minuto manifestar su opción de acogerse a cualquiera de estos dos regímenes. Perfecto, Claudio. Hablemos ahora del régimen que reemplaza 14 bis a 14 cuater, que es el 14 TER. La verdad es que 14 TER, 4 bis puede ser un poco enredado. Pero bueno, ahora desde el 1 de enero de 2015 va a estar el 14 TER. Básicamente, ¿qué es lo que dice ese nuevo régimen? Claro, el 14 TER, para estos efectos hay que dividirlo en dos partes o en 2 etapas. Hay una etapa que entra en vigencia el 1 de enero de 2015, que es un régimen simplificado de tributación, y hay una segunda etapa, que es una etapa, un régimen muy relevante de beneficio tributario para las pymes, que entra en vigencia recién el 1 de enero de 2017. La fase que entra en vigencia el 1 de enero de 2015 básicamente consiste en un régimen simplificado de tributación que libera al contribuyente de llevar todos los registros obligatorios que normalmente deben llevar las empresas que declaran renta efectiva en primera categoría, y además le confiere un beneficio en el sentido de que va a tributar solamente sobre las rentas que perciba, es decir, solamente sobre lo que cobre y efectivamente le pague, sobre el flujo de caja. De tal manera que la empresa va a estar obligada simplemente a llevar un control del flujo de caja, porque sobre ese flujo de caja es sobre el cual va a finalmente tributar año a año. Es decir, ¿no se tributa por renta atribuida, por ejemplo? No se tributa por renta devengada, que sería en este caso la denominación para una empresa normal. Una empresa normal, renta efectiva en primera categoría hoy día, tributa ese impuesto sobre sus rentas devengadas anualmente. Es decir, independientemente que esa renta no le haya llegado a la cuenta corriente. Hay un papel que dice que va a llegar. Hay un papel que dice que tiene derecho a ella y eso significa que está devengada. Es decir, acá ahora el papel no basta, tiene que estar efectivamente, por ejemplo, ingresada en la caja de la empresa. Exactamente, así es, así es. Ese es el beneficio de este primer régimen que comienza el 1 de enero de 2015. ¿Y qué pasa con el otro beneficio que usted comentaba que ingresa el 1 de enero de 2017? El otro régimen a mí me parece sumamente relevante para las pymes porque confiere derechamente un beneficio tributario en términos de que las empresas van a poder dejar de tributar anualmente el impuesto de primera categoría sobre una parte de las rentas que generen en ese año en la medida que esas rentas se mantengan invertidas en el negocio, invertidas en la empresa. Y esa franquicia básicamente va a ser el postergar el pago de impuestos sobre el 50% de la utilidad del año o sobre el 20% de la utilidad del año, dependiendo de cuál sea el régimen por el cual opte la empresa. ¿El de renta atribuida o parcialmente integrado? Si la empresa opta por el régimen parcialmente integrado, va a tener una exención
del 50%, o la posibilidad de deducir de su base imponible hasta el 50% de la utilidad del año, y en el caso de la renta atribuida hasta un 20%, pero en la medida que esa utilidad, como digo, permanezca invertida en la empresa. Siempre aquí lo que se quiere fomentar es el ahorro, la inversión y que las rentas permanezcan en el negocio y no se consuman. ¿Y una inversión efectivamente comprobable, por ejemplo, por el servicio de puesto interno? Comprobable en el sentido de que las rentas simplemente se mantengan en la empresa. No se exige en particular ningún tipo de inversión, sino simplemente que las rentas no sean retiradas, que se mantengan efectivamente en la empresa. Claudio, tenemos poco tiempo. En su opinión, como abogado, ¿estamos ante un régimen especial de tributación para las pymes mejor, igual o peor que el que va a cambiar por la reforma tributaria? A mí me parece honestamente que es igual o mejor. Peor yo creo que en ningún caso. A mí me parece que el 14 ter letra C, especialmente el que entra en vigencia el 1 de enero de 2017, va a ser un régimen bastante óptimo de tributación para las pymes, y es muy probable que una gran cantidad de empresas se acoja a ese régimen. Es además un régimen que tiene un límite de ingreso en el año bastante laxo, razonable dentro de la categoría PYME, que son básicamente 2.400 millones en el año. Estamos hablando de 2.400 millones el año de ingresos, 100.000 UF, es un límite bastante razonable dentro de la categoría PYME, por lo tanto es esperable que muchas empresas se acojan al régimen, y a mí me parece que las PYME quedaron en buen pie con la reforma. Bueno, esperemos que las personas que nos están viendo en la calle, que tienen una PYME, que no estén acogidas a los regímenes y beneficios del 14 bis o el 14 quater, lo hagan antes del 30 de diciembre para extender entonces los beneficios que entrega la ley chilena. Claudio, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ti. Bueno, y con este análisis sobre los beneficios que cambian por la entrada en vigencia de la reforma tributaria desde el 1 de enero de 2015, terminamos este lunes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.